Buenas noches, damas y caballeros, y todos los que nos pueden escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Vamos a dar gracias al Señor nuevamente por permitirnos estar aquí nuevamente para seguir trayendo palabra de vida, palabra de salvación. Y hoy tenemos un estudio muy importante para que usted, amigo oyente, usted abra los ojos y vea lo que dice la Escritura y mire en el tiempo que estamos hoy en día. Este estudio se titula Como en los días de Noé. Amén. ¿En qué estaba el mundo de ese tiempo? Estaba en sus deleites. La Biblia enseña que se estaban casando y dándose en casamiento. No simplemente hombre con mujer, sino se estaban casando con todo lo que era los deleites de su carne. Hoy en día, si miramos cómo está el mundo, hoy en día no está menos, porque la Biblia dice, será como los días de Noé y será como en el tiempo de Lot. Amén. En el tiempo de Lot, ¿qué estaba pasando? El mundo estaba totalmente distorsionado de la palabra de Dios, que incluso eso llegó tan grande que el mismo Señor descendió y habló con su amigo, como dice la Biblia, su siervo Abraham, y dijo que él mismo iba a ir, y si encontraba en la ciudad de Sodoma y Gomorra 5 justos, la iba a perdonar, y empezaron en 50, llegaron a 5 y no habían. Entonces mire lo que la Biblia va a hablar esta noche a través de nuestra persona, y vamos a dar la cita para que usted la vaya corroborando, a ver si estamos menos de ahí y empeorando. Amén. Y empeorando. Damos la bienvenida a nuestros hermanos con los que estaremos dialogando de este tema, el hermano Ezequiel, Amén. el hermano Junior, para que dialoguemos de este tema, hermano, que está bien delicado cada día más. Bien delicado. Y no es más ni menos que estamos ya viviendo esos tiempos. Estamos mirando cómo el mal se ha acrecentado en la tierra, donde es como dice la Biblia, que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Amén. La Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a hablar de estos tiempos de Noé, cómo estaban estos tiempos y cómo nosotros estamos hoy. Que estamos viviendo hoy los mismos tiempos que cuando Noé y cuando Lot, como usted acaba de mencionar. Amén. Génesis 6:5 dice la Biblia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. En el 6:13 también lo voy a leer, ahí mismo que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Fíjese cómo dice la Biblia, que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y eso lo podemos ver, hermano, que cada vez que la maldad se acreciente en la tierra, podemos verlo en el diluvio, como estamos hablando de Noé. Amén. Podemos verlo en los tiempos de Lot. Y también hay otro tiempo que se llamó, pero esta gente escaparon de esos tiempos, que fue de Jonás. Amén. De Nínive. La Biblia dice que la maldad había alcanzado ya a su colmo, a su plenitud, pero en todas las condenaciones que la Biblia ha mencionado, siempre Dios trae su advertencia, como Dios hoy la ha traído a la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Noé, vemos que el Señor le dio la oportunidad al hombre de salvarse. ¿Por qué? Porque Noé, Dios le dio instrucciones a Noé de que él preparase un arca en aquel tiempo para que él y su familia entraran. Fíjese cómo dice la Biblia, que ya el Señor sabía que no había justicia en la tierra. Amén. Que para Noé y su familia y los animales que entraron de dos en dos. O sea que hoy podemos decir
que Dios nos ha preparado a nosotros un arca. Hoy en día la depravación ha alcanzado y está galopeando en la tierra. ¿Por qué? Porque hoy en día están los hombres casándose con los hombres. Amén. Hoy en día la mujer casándose con la mujer. No hay paz, no hay seguridad. Las enfermedades han acrecentado ya un 85% de lo que sabemos por la Escritura que se van a acrecentar. Amén. Entonces, si nosotros podemos pesar aquellos tiempos de esto, entonces el Señor tuvo la razón cuando Él dijo que serían estos tiempos como los tiempos de Noé. Claro, hermano, porque, mire, por ejemplo, en nuestro país, aquí en República Dominicana, ya hay ley para casarse, Sí, ya hombre hay ley. con hombre. Entonces, y nuestros hijos en la escuela, cuando ya la ley dice que se pueden casar, eso no comenzará a caminar. Claro. Y ahora los mutiladores, los violadores, los faltos de conocimiento, tanta persona atrevida que hay, entonces no va a poder la niña quejarse de que hay un niño en el baño de ella. No, porque la ley lo apoya. No importa. Entonces se están cumpliendo todas las cosas. Y muchas personas están durmiendo y dicen, son los tiempos, eso no es nada. Y no están mirando la Escritura. Lo que se debe de mirar. Para que nosotros podamos ver en el tiempo que estamos. Amigo oyente, el tiempo no está para estar durmiendo, porque Satanás, que el Señor reprenda, está tirando todas sus redes para que usted esté durmiendo. Hoy hay padres que no saben dónde están sus hijos, pero saben que salió en TikTok a las 3 de la tarde, que salió en Facebook a las 4, pero no sabe si su hijo hizo la tarea de la escuela, si cumplió con los deberes que tienen que hacer en su casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios de este mundo, como la Biblia dice, le tiene el entendimiento entenebrecido para que no le resplandezca hoy la luz del Evangelio. Amén. Entonces nosotros somos los que tenemos que estar despiertos, no atendiendo a una religiosidad o a lo que se dice aquí, a lo que se dice allí, sino a lo que Dios nos viene advirtiendo a través de su palabra. ¿Sabe para qué? Para que no nos agarren de sorpresa. ¿Qué? Las artimañas del enemigo. Como ya está agarrado arropando el mundo entero, la tiniebla. Amén. Mire lo que sigue diciendo la Biblia sobre este punto. El tema es como en los días de Noé, como en el tiempo de Lot. Mire lo que nos dice la Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículos 28 y 29. En el nombre de Jesús. Dice: Amén. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Dijo la Biblia, aquí comían, bebían. Da pena que muchas veces uno invita a cualquier amigo, cualquier vecino a un culto y no hay tiempo. No. Mire, yo te voy a avisar cuando yo vaya ahí. Y nunca ese día llega para ellos. Dijo aquí, comían y bebían, ¿verdad? La Biblia. Pero le dicen, hay un teteo en el río y hay una comelona, un locrio vamos a hacer. Hermano, y falta terreno para la gente llegar. Claro, ahí ¿Qué sí. están haciendo? Comían y bebían, como la Biblia lo está diciendo. Descuidan lo primero, descuidan lo verdadero para irse a lo ficticio. Claro. Se casaban y se daban con casamiento. ¿Con qué? Porque no puedo dejar de hacer ese negocio. Pues yo iba a una reunión de culto. O que me dijeron dos gente de una iglesia que van a ir a visitarme. Yo le dije que yo le avisaba porque... Entonces, están echando a un lado lo que la Biblia dice en Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Porque, ¿qué os hará falta si vuestro Padre Celestial sabe de que nosotros estamos faltos? Claro, de que tengamos necesidad. Entonces, la Biblia está diciendo aquí, como en esos días. ¿Y en cuáles días estamos hoy en día?
estamos en esos días. Claro. Y usted está roncando en este mundo, que usted debe de estar despierto. La Biblia ahorita no va a decir que nos despertemos y por qué no tenemos que despertar. Y eso fue hace más de 2000 años que estas palabras fueron escritas. Mire cómo se están cumpliendo para aquel que dice, la Biblia la escribió un hombre. Fue verdad que fue un hombre que la escribió, pero fue la interpretación, la dio Dios. Porque ¿por qué al pie de la letra hoy se está cumpliendo esta palabra? Porque es palabra de Dios. El conocimiento fue de Dios. Amén. Claro, la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y ellas son útiles para corregir al hombre, para redarguirlo. Dice, para instruir al hombre en justicia, porque el hombre sin los pensamientos de Dios no camina en justicia. Amén. Ningún hombre en la tierra. Entonces, eso pasó con Noé, pero también con Lot pasó algo similar, donde la Biblia dice que el Señor puso estas ciudades de Sodoma y de Gomorra como ejemplo a lo que va a pasar en la tierra. Amén. Porque la Biblia dice, hay un rezo que los religiosos lo rezan, que no es rezo, que eso es una oración, que la Biblia dice, hágase tu voluntad en la tierra, ¿Cómo en el cielo? como tú hiciste en los cielos. ¿Usted sabe qué fue lo que el Señor hizo en los cielos? Lo limpió. A los amigos oyentes que rezan eso sin saber. La Biblia dice que el Señor limpió los cielos de pecado. Amén. Porque Satanás arrastró con la tercera parte de los ángeles y el Señor tuvo que limpiarlo ya de esos pensamientos inicuos que también iban a entorpecer los otros ángeles. Pues entonces hoy en día también el Señor va a limpiar la tierra del pecado y de los pecadores. Es una sentencia, aquí nadie se va a quedar. ¿Usted ve? Y la Biblia dice que todo está reservado para esos días. Cuando los tiempos de Lot, la Biblia dice en el libro de Génesis 19, 13, que la Biblia dice, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantaos. Eso fue lo que les dijo a los yernos. Dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como de burla. Fíjese, todavía esos demonios de burla ahora están en su apogeo en los seres humanos. Amén. ¿Por qué? Sí es. Porque cuando usted le habla a un ser humano que lo creó Dios, que aparte de Dios crearlo, le da el aire, que no somos merecedores de respirar tan siquiera el aire, porque no nos lo merezcamos. Nos da la comida, nos da el sustento de nuestros hijos, nos da cosas, nos presta cosas que nosotros no somos merecedores. Pero aún el Señor dándonos toda esa riqueza Amén. para nuestro cuerpo, nos burlamos de la Escritura. Cada vez que un hermano se le acerca a usted, que lo invita a la iglesia, y usted rechaza la Escritura, usted está rechazando al que lo creó a usted. Y esta palabra que es muy frecuente, hermano. Cuando Dios me toque. Cuando Dios me toque. Sí, ese es el escudo. Yo te aviso. Sí, porque para el Señor hay límite. Amén. Mas para los deleites de la carne, tan presto. Claro. Listo. Ahí no hay sueño. Amén. Amén. Mire, la advertencia que el Señor nos da para que nos despertemos. Para que nos despertemos. Y nos dice por qué tenemos que despertarnos. Efesios capítulo 5, versículo 13 al 17, dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Todo el que no tiene a Cristo en su mente y en su corazón, tener a Cristo significa que usted escucha, se somete y anda conforme a la palabra que fue implantada, que fue esta, la Escritura. No es que usted tenga a Cristo en su boca, es que usted camine o se esfuerce en caminar conforme a la voluntad de Dios. Usted está muerto totalmente, usted está dormido. Entonces, ¿por qué nos da esta advertencia? Vamos a ver lo que dice el verso 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hoy pasamos como necios cuando la palabra de Dios está siendo predicada, como la Biblia nos lo manda en Marcos 16, 15 y 16, a Amén. toda criatura, en todo idioma. Usted pasa como necio cuando usted le hablan de la palabra de Dios conforme a lo que dice la Escritura, no por lo que dicen los hombres, lo que dice esta iglesia, no, sino conforme a lo que dice la Escritura, y usted la rechaza. ¿Cuándo usted la rechaza? Cuando usted le hablan de todas las cosas positivas que hay en Dios y usted prefiere darle deleite a su carne que enderezar su camino a través del Espíritu. Juan el Bautista dijo esta advertencia: todo monte y collado será allanado y toda colina, los caminos torcidos serán enderezados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es el que completa todo en todo. En todo, dice la Biblia. Entonces, si hoy usted no viene y se despierta a venir a los pies de Él, lo puede atrapar la muerte. Y si lo agarró borracho la muerte, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y si lo atrapó en adulterio, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y si lo atrapó en la Silvia, que hoy es la homosexualidad, para que hablemos claro, Claro, pues usted no entra al reino de los cielos. claro que no. Si lo atrapó en mentira, los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿En qué está envuelto este mundo hoy? En toda esta cosa. Claro. Y si usted no se esfuerza por entrar a Cristo Jesús, porque no es Pedro la puerta, como dicen los religiosos, Sí, dicen que que fue San Pedro está en la puerta, no. Él dice, yo soy la puerta por donde entran las ovejas. Dice en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10. Porque todo lo que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, dice la Biblia. Entonces él nos manda, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vamos a ver por qué. Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Claro. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros como hijo amado, ¿sabe qué dice? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Claro. Hoy nosotros debemos de honrar a Dios en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, porque dice la Biblia, no dijo la Biblia aquí, que son necios los que no lo hacen. Dice porque los días son malos. ¿Porque en qué están los días de hoy? En tatuarse su cuerpo. Cuando la Biblia dice que no ponga estampa sobre tu cuerpo, ni por muerto, ni por nadie. Levítico 19, 28. No, y se están tatuando. Hoy totalmente está en contra del libro porque los hombres están dejando que se dé cabello. Amén. Las mujeres se lo cortan. Y esto es una normativa. No, esto no es más, ¿eh? Mire lo que está diciendo la Biblia, que son insensatos. Y los días que son malos. Claro. En los vicios. La Biblia nos dijo ahorita en el libro de Lucas, ¿dónde era que estaban comiendo, bebiendo? ¿En qué está el mundo hoy? Están prestos para esto. Más para hoy un culto de 1 hora, ay, una pesadez. Pero la rapidez es para darle deleite a su cuerpo, a su carne. ¿Y qué nos dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8? Que el ocuparse de la carne, ¿qué es, hermano? Enemistad contra Dios. Y muerte. Mas el ocuparse de la cosa del espíritu es vida. En eso estaban en aquellos tiempos. Amén. Ocupándose en las cosas de la carne. Mire este loco de Noé, haciendo un arca. No tiene tanto tiempo que no llueve. Venga, bebé vino.
¿En qué está hoy? Hermano, el arca de Noé hoy está sobre la faz de la tierra y está llamando a que nos subamos a ella. Mírenla aquí, es la escritura, el arca de Noé. Amén. Y dice, no nos está llamando. Él nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Para que no perdamos el tiempo. No se lleve de los distorsionadores y de los que quieren vivir conforme a la carne, que dicen, eso lo estoy yo oyendo 30 años que Cristo viene y no llega. Y nunca viene. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ir preparándonos. Tenemos que ir alistando nuestras maletas espirituales. Claro. Tenemos que ir alistando a nuestros hijos, que debemos de instruirlos en el camino. Para cuando crezcan, la Biblia dice que no se aparten de él. ¿Y a qué se le está enseñando hoy en día en su gran mayoría? A hacerse un tatuaje. La que tiene en la siembra, la que tiene el cabello corto, ponerle una clineja. Claro. Chiquitico. A mostrar su desnudez. Y no se le está enseñando a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces eso no era lo que hacían en aquellos tiempos. Claro que sí. No está hablando la Biblia aquí de necio. Esos son necios. Porque aún saben que no deben de hacerle eso. Hay niños que nacen, pero que tienen el pelo bueno. ¿Y cómo se lo corto yo ahora? Y lo dejan aquí. Mire, hay niños. Desde chiquito le están enseñando. Esa va a ser tu forma. Esto es para que nos despertemos. Y miremos lo que dice la Escritura. Y miremos en el tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Vamos a ver qué dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 5 al 7. Sobre los que ignoran. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. No en agua, ahora en fuego, vea, como dice la Biblia. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. O sea que no en agua, vea como dice la Biblia, que antes fue en agua. Eso es lo que está diciendo ahí. Ajá. Pero ahora la tierra está reservada para el fuego. Para el fuego de la ira. De la ira de la que nosotros no queremos entrar. Porque en realidad, si usted le pregunta a cualquier ser humano, ¿usted quiere perder? De una vez le dicen que no, pero entonces ellos no luchan con ellos mismos para que el pecado que ellos hacen en su cuerpo, ellos lo contrarresten ahora con la Escritura. Amén. En el libro de Lucas 13:24 también dice algo similar a eso que usted acaba de leer. Y la Biblia le dice aquí: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Vea, después que el Señor cierre su puerta, muchos vamos a querer tocar, como cuando Noé, Amén. que Noé le predicaba la Escritura a ellos y ellos le decían loco, que le decían que ellos no llovían en esa época, como hoy nos dicen a nosotros, como dice nuestro hermano Luigi, tanto tiempo ustedes diciendo, Cristo viene pronto, pero hoy nunca llega. Así mismo le decían a Noé, mira, con un diluvio se va a terminar la tierra. Y ellos decían, pero ellos ni llueve, del cielo no cae agua. Amén. Hoy dicen lo mismo de nosotros. Pero oiga como dice la palabra: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Pero os dirá: os digo
que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Amén. ¿Te ve? Mire, esa es la contesta que el creador suyo le va a dar a usted. Si usted no entra al arca, ahora que usted tiene tiempo. Amén. Porque después que usted se muera, no crea usted que la Ave María y el Sácame de pena y me llama a descansar, lo van a sacar de pena. Eso es un cuento que nuestros ancestros nos han dicho a nosotros y todavía las personas adultas que todavía lo llevan, mire, están encerrados ahí, en ese círculo. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia de eso? Hebreo 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, Amén. que el hombre muera una vez y después de la muerte, el juicio, fíjese, queda nulo el sácame de pena y llevarme a descansar, porque a donde usted cae no sale hasta el día de juicio. Amén. Amén. Mire, hermano, lo que dice sobre esto y en lo que están los hombres hoy en día, en sus deleites. Porque en qué estábamos, este estudio se llama como en los días De Noé. como en el tiempo de Lot. Mire lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hoy usted le dice a una hija suya o a un muchacho, pero esa pelada no está acorde con tu personalidad. Yo la pagué con mi cuarto. Sí. Esta ropa me la compré yo. Y lo que no se luce, no se vende. Porque usan vestidos de ramera. Lamentablemente. Claro, para exhibir su cuerpo. Dice, sin afecto natural, dice, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Servirle a Dios. Pero ellos se deleitan en su carne. Claro, no les gusta la escritura. La Biblia nos dice, y el hermano Pablo nos recomendó a qué? Que él mismo ponía su cuerpo en qué? En servidumbre. Para ganarse a Cristo. Entonces hoy nosotros debemos de crucificar nuestro cuerpo, aun lo que nuestra carne desea, nosotros batallamos en contra de ella. ¿Sabe para qué? Para glorificar al Señor en nuestro día a día. Amén. Haciendo lo que es bueno delante de la presencia de Dios, no lo que le agrada a nuestra carne, porque nuestra carne tiene una ley de muerte y quiere arrastrar nuestro espíritu a esa muerte. Por eso leímos ahorita en Efesios 5:14 que nos tenemos que despertar. Despiértate tú que duermes, porque estamos durmiendo. Porque el Dios de este mundo tiene todas sus redes lanzadas para atrapar la gran mayoría, pero nosotros que tenemos la espada de la verdad, estamos para romper esa red y salir de ahí. Y mirar los tiempos. Y que no seamos irreprensibles delante de la presencia de Dios, sino aceptables. Amén. Y que quitemos de nuestra vida y trabajemos día tras día con nosotros mismos y con los que nos rodean. ¿Sabe para qué? ¿En qué tenemos que trabajar? En lo que no perece. Ayuno, oración y Biblia. Conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Porque el Señor nos reclama una de tantas cosas. Como podemos citar este punto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Nosotros estamos buscando la santificación. Porque nos dice el libro de Proverbios capítulo 3, también, versos 4 y 5, dice, si como a la plata la buscares, y como al oro, ¿qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos quiere dar a través de su palabra. Para que nos quitemos toda esa pared que está frente a nosotros, de deleite, de gozo de nuestra carne y de muerte a nuestro espíritu. Si le hacemos más, vamos a irnos a lo natural. Si vamos al gimnasio
y le damos más fuerza a este brazo que a este, ¿cuál de los dos se va a poner más fuerte? Este. Claro. Así es en nuestra vida. Si le damos en nuestro día a día, en nuestro ejercicio espiritual y a nuestro cuerpo, le damos más el ejercicio de la carne, ¿qué va a hacer la carne? Se va a engrosar mucho. Claro, y el espíritu se va a Y morir. el espíritu usted lo va, cuando usted debe de darle más fuerza al espíritu que a su carne. Por eso, vuelvo y repito, Pablo decía que ponía su cuerpo en servidumbre, porque ahora tengo que hacer lo que no quiero hacer, pero esto tengo que hacer. ¿Para ganarse qué? Una cadena de oro, un vehículo, un reloj caro, todo eso se va a perder. El Señor no vino por ninguna de estas cosas que hemos mencionado. El Señor vino por esa alma que está escondida en esa vasija de barro que usted tiene que purificar a través de este cuerpo que se va, ¿sabe para dónde? Para el polvo, porque se le dio ley de muerte. Claro. Del polvo fuiste y al polvo volverá y el polvo te consumirá. Pero hoy usted tiene que vivir y esforzarse por hacer la voluntad de Dios y no los deleites que a usted le agradan. Vamos a leer el verso 4, dice: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A dónde caemos Así, otra vez? así que estamos hoy. Pero aquí hay un junta en tal sitio. En la piscina va a estar buena. Vaya, pero me invitaron por un culto. Pero yo voy después del culto. Claro. A Dios en segundo lugar, no, señor. Él coge el primero. ¿Sabe por qué él coge el primero? Porque la Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y que primero hay que buscarlo a Él. Porque es que nos preste el aire con el que respiramos. A Él le pedimos de que el muchacho se dice que tiene un problemita aquí, de que se le partió el pie a fulano, de que a fulano le detectaron cáncer. ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué ahora que estamos bien no hacemos esa diligencia de buscarle? De amarle, de respetarle. Claro. Y estamos en los deleites del mundo. ¿Saben dónde llevan los deleites del mundo? A la segunda muerte. Claro. No a la muerte de que nos van a enterrar ahorita, para allá vamos todos. Pero a esa segunda muerte hay que tenerle miedo de no caer en esa segunda muerte. Y hoy Dios nos está dando la oportunidad de salir de ahí. Porque la Biblia nos dice salir entre de ellos por lo mío para que no te contaminen. Sí, que Amén. ahora en el cuerpo ellos podemos salir de esa muerte, porque Amén. fuera del cuerpo no tengamos la oportunidad. Amén, amén. Y entonces, ya que la Biblia nos llama a ser santos, porque Él es santo, nos manda a esforzarnos para llegar a la santidad, ¿qué pasará con esas personas, con esos llamados cristianos, que no se preocupan por la santidad ni de ellos, ni mostrar testimonio a los demás, sino que nada más se enfocan en el amor, en pasar pañito tibio, porque hay que ser amoroso y hay que ser pasivo con las demás personas? Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esa persona aquí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Claro, ahora mismo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Amén. Amén. Entonces, si el Señor no perdonó a ninguna de esas personas, ¿qué usted espera que Él haga cuando usted le diga, como dice en el libro de Mateo, en el libro de Lucas: Señor, pero yo profetizaba en tu nombre, yo comía de tu mesa, yo hacía esto, yo hacía obra? ¿Qué usted cree que el Señor le va a contestar? Lo mismo que Él dice: yo no te conozco. No, porque nunca anduvo Porque en su ley. Tú te enfocaste
en algo solamente. Que yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Y de qué manera que tú amas a Dios sobre todas las cosas? Si pones por primero todo lo demás, y si me da tiempo es que yo voy a lo de Dios. No, y que el Señor reclame en Juan 14:15. ¿Tú me amas? Ajá. Guarda mi mandamiento. Entonces. Eso Claro. es el amor que Dios está esperando. El Amén. guardar sus mandamientos, porque el amor es la verdad. Claro. Amén. Mire, lo que usted leyó ahí, está hablando de las destrucciones, El juicio. de juicio, y ahí lo pone como ejemplo también. Pero fíjese que el Señor no perdonó ni a los ángeles que pecaron en la antigüedad, sino que lo encerró en prisiones de oscuridad, dice la Biblia, para ser reservado al juicio. Ser reservado al juicio. Usted está guardado hasta que ¿Te ve? hasta el día. Entonces, si usted sale del cuerpo en pecado y usted deja al Señor para último, el Señor también a usted le va a dar una cosa. ¿Usted sabe lo que le da a él? La espalda. Porque si usted hoy no puede y lo tiene para de luego, sabiendo usted que desde que nos pica a nosotros una avispa, el primero que mencionamos es a él, desde que los niños no tienen leche, ay Dios mío, dame. Pero cuando tengamos algo en los bolsillos no nos acordamos de Dios. Entonces, es importante, amado oyente, de que usted, tanto usted como nosotros, nos pongamos donde el capitán nos vea. Claro, y después vivimos avergonzados. Cuando ya el Señor nos da lo que le pedimos, ya estamos avergonzados hasta para hablar de la palabra del Señor o hasta para decir que usted bendiga a una persona. Amén. Mire cómo dice la Biblia en el libro de Mateo 24:34. Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre celestial. Más, pero Él nos da a nosotros idea. Oiga cómo nos dice: más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Fíjese, usted también va a entender después que venga el juicio de Dios. Tiene que ser antes. Porque después de no hay oportunidad. Amén. Es antes de su venida que usted debe de preparar usted y lo suyo. Usted y su casa, como hizo Noé, que se preparó, oyó la voz de Dios y preparó su casa y preparó alojamiento. ¿Usted ve? Para él y lo suyo. Y cumpliendo la palabra de Dios en su vida, aún en contra del sistema de ese tiempo, siguió la palabra de Dios. Hoy en día Dios nos manda a nosotros, aún en contra del sistema. ¿Cuál es el sistema? Mire, los religiosos, que hay muchos ventorrillos hoy de a donde quiera, de iglesia, pero no andan por el orden bíblico. ¿Te ve? ¿Cuál es el sistema? La monotonía del mundo. Que a lo bueno se le dice, a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Usted tiene que andar por el orden bíblico y mirar los tiempos, cómo están caminando la sociedad, cómo la cosa, la maldad hoy se está acrecentando. Aún usted se monta en su montura y usted tiene que estar cuidando al que viene y al que va. Porque aún usted anda en su carril derecho, el otro le vocea a usted de todo, porque hoy en día las personas andan como aburridos en la calle. Amén. La maldad está acrecentando de tal manera que vivamos como lo vivía en la antigüedad, como dice la Biblia, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice la Escritura. ¿Te ve? Mire, hermano, lo que el Señor nos está diciendo, nos dijo ya desde hace tantos miles de años, y en lo que está el mundo hoy en día, punto muy delicado, en lo cual deberíamos de ponerle mucha atención, porque esto no es palabra de hombre, sino es la palabra de Dios. Y usted mira la palabra de Dios y mirar los tiempos, a ver si la Biblia se estaría equivocando. No, la Biblia se está cumpliendo. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 23.
en adelante, dice, y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, a semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. O sea, deshonraron a Dios en su propio cuerpo. Y ahora nos va a dar un listado de por qué. Hermano, usted no sabe que la Biblia dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Que no podemos deshonrarlo. Y quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. La Biblia dice esto en Corintios 6:18. Entonces dice, esto lo deshonraron. Vamos a ver qué fue lo que hicieron. Para que usted mire hoy, en el tiempo de hoy, a dónde que están deshonrando. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas, a aves, que antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Oiga bien, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dice a sus mujeres, ya se está casando hombre con hombre y es una normativa. Eso es en contra de la naturaleza. Mutilando, destruyendo el cuerpo que Dios hizo a imagen y semejanza. Dice, cambiaron el uso natural de sus mujeres. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Ahí lo declara. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es esa? Destrucción eterna. Hoy en día esto es una normativa, casándose mujeres con hombres, con mujeres y hombres con hombres, con animales. Claro. Por eso mencionó ave y cuadrúpedo, la Biblia. ¿Y se casan con animales hoy en día? ¿Usted ve? ¿Usted ve? Que no ponga tan lejos eso de que Cristo viene. No se están cumpliendo los días del listado que el Señor le dio a sus discípulos, que dijeron, ¿y qué señal habrá de tu venida? La última fue terremoto por toda parte. Vea la noticia para que usted vea, cuando no tiembla aquí, tiembla allí. Pero dice que estos son los principios de dolores. Pues antes que lleguen los dolores, organice su vida. Claro. No en una religión, sino en la Escritura. Confiésese delante de su presencia. Dé el paso importante en su vida. ¿Cuál fue una de las primeras recomendaciones? Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. Que es uno de los primeros pasos que debemos de dar para comenzar a glorificar a Dios en nuestra vida, en nuestro cuerpo. No deshonrarlo, como dijo la Biblia aquí. ¿Y cómo está hoy en día esto? ¿Cómo está hoy en día esto? Y acrecentándose cada día más. Porque la Biblia nos dijo ahorita que los días son malos, hermano. En el libro de Oseas, así que están los días hoy. Amén. Y no podemos justificarnos porque estamos mirando nosotros mismos, aún en nuestros hogares, cómo estamos criando a nuestros hijos, con libertad de ellos hacer y deshacer. Mire, para que usted vea que no tengamos excusa. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 de Oseas, mire cómo dice la Biblia. Oí palabra de Jehová, hijo de Israel, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? ¿Por qué Jehová? Porque oiga, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Él nos paga a nosotros según nuestras propias obras. O sea que si usted no sembró batata, usted no va a cosechar batata. Usted va a cosechar lo que usted sembró. También Dios es fuego consumidor si no andamos dentro de la Escritura. Entonces mire cómo dice la Biblia.
Oí palabra de Jehová, hijo de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, primero, ni misericordia, segundo, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay. Y cuando un hombre o una mujer quieren agradar a Dios, el sistema, el mundo de hoy, lo aísla. ¿Sabes? Aún el mundo del cristianismo, cuando el cristiano quiere agradar de verdad, como dice la Escritura, el mismo cristianismo de hoy en día, que son izquierdistas, lo aíslan. Amén. Por eso la Biblia dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuráis, mentir, matar, hurtan, adulteran, prevalecen en homicidio, tras homicidio. Es lo que sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todos los moradores de ella. Dice, con las bestias del campo y con las aves de los cielos, aún los peces del mar morirán. Mire, eso lo dice la Escritura, que viene para esta tierra. Entonces, ¿usted cree que el Señor a nosotros nos hizo para que nosotros procreáramos hijos y ya? A comer arroz. A comer arroz nada más. Amén. No, el Señor nos hizo a nosotros para ver si nosotros calificamos la tierra. Para ver si usted mira la prudencia de Dios, la justicia de Dios, no la suya. Porque lo mejor de nosotros, la Biblia dice en el libro de Isaías, lo mejor que nosotros podemos lograr en la tierra, vea, lo mejor que el hombre puede hacer, lo mejor que usted pueda pensar, lo mejor que usted puede accionar, lo mejor de nosotros, dice el libro de Isaías, es como trapo de inmundicia. Amén. ¿Sabe? Si no entramos a la palabra de Dios, a la ordenanza de que nos creó a nosotros, a las leyes espirituales que hoy nosotros no nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos prediquen. Mire, el cuerpo no le gusta ni leer la palabra, que es lo de menos. Entonces, si no entramos ahí, nos vamos a perder. Amén. Y la Biblia nos muestra los ejemplos que da a través de Sodoma y Gomorra y del diluvio, de lo que pasa cuando no nos arrepentimos del mal que llevamos. Claro. Pero también nos da ejemplo de qué pasa cuando sí nos arrepentimos y hasta dónde el Señor nos exalta cuando nos arrepentimos. El libro de Mateo 12:41 dice, aquí habla sobre la ciudad de Nínive, una ciudad completa que fue predicada sobre destrucción por Jonás. Y toda la ciudad creyó. La Biblia dice que hasta los perros ayunaron en ese tiempo, los animales. Dice así la palabra, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Exacto. Se arrepintieron, ellos dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo malo y eso les dio la salvación. La Biblia dice que en el tiempo del juicio ellos se levantarán, pero no para perdición, sino para salvación. Para salvación. Todavía estamos en el tiempo aceptable, todavía podemos restablecer lo que el Señor nos manda, que aún nos falta, porque es mucho lo que tenemos que cambiar en nosotros, pero no es imposible cambiarlo. Todavía hay Amén. tiempo. Amén. Amén. Mire, hermano, lo que va a decir la Biblia aquí ahora en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice, pero estos, hablando mal de las cosas, no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites del cada día. Ay, sí, eso sí. Deleite de cada día.
¿qué? Beber mucho alcohol para emborracharse. Y la Biblia dice, ay del que da de beber a otro. Habacuc capítulo 2, versos 15 y 16. Bebe tú también, para que se muestre tu afrenta delante de Jehová tu Dios. En eso se deleitan. En tener una juca y estar contaminando el pedazo entero. Ese es su deleite. Y tirarle este humo encima. En eso es que está el mundo. En tatuarse su cuerpo, porque el que no tiene un tatuaje hoy en día no está vivo. Pero la Biblia dice que no, que tú no puedes hacer esto. Pero el mundo se deleita en tales cosas. Dice, nacido para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites del cada día. Estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Se recrean en sus errores. No en eso que está el mundo hoy. Claro. En la silvia, en la borrachera, en la ira, en la contienda. No es en eso que está el mundo hoy. Por eso, vuelvo y repito, como se llama este estudio, como en los días de Noé, como en el tiempo de Lot. El mundo se deleitaba dándole vida a su carne. Por eso se acabó un mundo en aquel tiempo donde se salvaron 8, nada más. Porque estos se abrigaron, ¿sabe dónde? En el Salmo 91, que lo podemos decir así hoy en día. Se abrigaron bajo el abrigo del Altísimo. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, porque el Señor los resguardó en el arca. Hoy si entramos al arca, vuelvo y repito, que es la palabra de Dios, Él no nos va a desamparar. Él no nos desampara. Pero miren que este el mundo hoy, recreándose en sus errores, dice, tienen ojos llenos de ¿qué? De adulterio. Claro. Como está hoy en día. No se sacian de pecar. Pues esa mujer ajena, yo puedo tener 7 y una vieja de ñapa, dice el hombre hoy. Sí. Corrupto. Es la maldad completa. Fulana, pero tú tienes tu marido. Pero eso lo quiero yo anotar en el libro mío. La Biblia está hablando, no se sacian de pecar. Así que está el mundo. Fulana, y tú vas a salir así por la calle, pero esa ropa, tú tienes un marido. Lo que no se sirve no se vende. Sí, esa es la maldad. Oiga, no se sacian de pecar. No se sacian de pecar, como estaban en aquellos días, que incluso los hombres de Sodoma y Gomorra querían que Lot sacara a los ángeles para vivir con ellos, y Lot dijo que mejor tomaran a sus hijas. Sí, ahí sí. Hoy en día así está el mundo, hermano. Dice, seducen a alma inconstante, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de ¿qué dijo la Biblia? De maldición. Lamentablemente. Entonces hoy el Señor nos está dando la oportunidad de apartarse, que usted se aparte, amigo oyente. Usted es joven, que dice que usted se de la vida. Usted dirá, pues están hablando 3 santificados, están hablando aquí 3 a través de la palabra de Dios, que están buscando la santificación. Porque la Biblia nos dice que vosotros también en otro tiempo era de la tiniebla, mas ahora que hemos alcanzado a ver la luz, estamos luchando por llegar al centro de la luz. ¿Sabe cuál es esa luz? Cristo Jesús. Claro. La luz vino al mundo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los hombres prefirieron más la tiniebla porque sus obras eran malas. Amén. Amén. Y dice ahí que esta era la condenación. Dice la Biblia, lo voy a leer, ese versículo bíblico lo tenía aquí. Amén. Dice en el libro de Juan 3:16, que todo el mundo lo conoce ese versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Tengamos un arca, tengamos una puerta, donde nosotros hoy podemos mirarnos y reconocer que somos pecadores y venir a los pies del Señor. Amén. Mire cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora fíjese cómo dice 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Biblia, vea cómo dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, para el mundo de hoy dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Usted ve, cuando la luz es la palabra de Dios, la buena noticia que Dios trajo a la tierra por medio de su Hijo. Usted ve, que vino y murió por nosotros en esta sociedad. La Biblia dice que nosotros no somos ni merecedores de la salvación. La salvación es por dádiva. Y una dádiva es algo que le dan a usted que usted no se merece. Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros y nosotros podemos mirar nuestras acciones, qué está saliendo de mi conciencia, cómo yo camino en mi día a día, cómo está mi familia, cómo están caminando mis ancestros. ¿Usted ve? Y usted mirarse su pecado y decir, no decir justificarse, sino decir, soy un pecador y necesito al que vino a quitar el pecado de la tierra. ¿Usted ve? Porque antes en la antigüedad el pecado no se quitaba, pero ahora la Biblia dice que Dios quitó el pecado y trajo a la luz la vida y la inmortalidad por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces la Biblia también nos enseñó que la venida del Señor será como los tiempos de Noé. Amén. Que cuando Noé le decía, va a venir un diluvio, ellos decían, y este loco, aquí no llueve. De igual manera dicen ahora, para aquellos que dicen ahora, mire estos locos, dice que el Señor viene y nunca llega. Eso van a quedar esperándolo. Mire que dice la Biblia del por qué el Señor aún no ha llegado y que la venida del Señor está cerca. Amén. En el libro de Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, Claro, sino que todos procedan al arrepentimiento. claro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esa es la razón por la cual el Señor aún retarda la promesa. No es que no va a cumplir su promesa, es que nos está dando tiempo a nosotros a llegar al arrepentimiento, a llegar al conocimiento de la escritura, de la palabra, de los mandamientos que Él pide que nosotros llevemos para poder agradar, para poder ganarnos la oportunidad de ser salvos, para poder ser anotados en el libro de la vida, que aún, repetimos y lo vivimos repitiendo siempre, aún hay tiempo de que nosotros arreglemos nuestra vida con el Señor, de que nosotros limpiemos de nuestro pecado paso a paso. No es que lo vamos a hacer de un día para otro, porque ninguno podemos llegar a la santidad de un día para otro. Pero debemos de tirarle granito, de empezar a quitar, como un suero que va cayendo gota a gota. Así mismo usted va quitando y va limpiando lo que le hace falta. Porque todos conocemos lo que no hace falta y qué tenemos que hacer para poder llegar a esa santidad que el Señor nos pide. No, y que todos conocemos cuando pecamos, varón. Nosotros Amén. conocemos cuando estamos mal. Bien, damos las gracias al Señor por esta gran oportunidad que hemos recibido en esta tarde noche de seguir transmitiendo esta palabra de vida, esta palabra de salvación. Invitarte a que hoy en día tú te subas al arca de Noé, que hoy es la Sagrada Escritura, y que mire lo que la Biblia está diciendo y cómo están los tiempos, porque hoy en día estamos en los días de Noé,
y en el tiempo del hoy. El Señor hoy te da la oportunidad de que vengas a Él para darte esa salvación que Él tiene para aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Amén.